Me reservé para esta segunda parte de la charla la presentación de la figura de Juan Martín Maldacena. Su camino empezó en el Instituto Balseiro de Bariloche y de ahí no paró. Fue profesor en la Universidad de Harvard con una carrera meteórica y hoy es una pieza fundamental del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo lugar donde trabajaron mentes como Albert Einstein o Robert Oppenheimer. Para la comunidad científica, Maldacena es el argentino con más chances de ganar el Premio Nobel de Física. ¿Por qué? Porque en 1997 revolucionó toda la física cuando propuso una conexión matemática que por fin lograba algo que en la física no se podía hacer, que era unir la gravedad con la física cuántica. Su trabajo de 1997 es el artículo más citado de toda la historia de la física de partículas. Le pedí a Juan Martín que me contara su curiosidad de la ciencia y su respuesta, como era de esperar, fue una de esas que te vuelan la cabeza. Que el universo entero puede ser considerado como un detector de partículas gigante. No se pierdan lo que tiene para decirnos Juan Martín, porque escuchar a una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo explicarle el cosmos es sencillamente espectacular. Pampacom. La mejor conexión es con vos. La curiosidad que quería mencionar es la siguiente. Nos podemos preguntar cuál es el detector de partículas más grande que existe. La curiosidad es que el detector de partículas más grande que existe es el universo mismo. Entonces les quería explicar en qué se basa esta afirmación y las ideas que hay detrás de esto. ¡Wow! Me pone nervioso ya, vamos, la afirmación. Sí. Entonces, para eso tenemos que hablar un poco de la estructura del universo, lo que llama la estructura, que es el hecho de que, bueno, en el universo hay estrellas, las estrellas están en galaxias, las galaxias están distribuidas en el universo. Y algo interesante es que si miramos el universo a gran escala, o sea, una escala muy grande, donde uno incluye muchas galaxias al mismo tiempo, el universo se empieza a parecer cada vez más uniforme. O sea, cuando vamos a distancias más grandes, bastante grandes, el universo es bastante uniforme. El universo en nuestro medio inmediato no es uniforme. Por ejemplo, en la Tierra hay un montón de materia y uno va al espacio y ahí hay muy poca materia. O sea, en nuestro alrededor es ciertamente no muy uniforme, pero si lo miramos a distancias muy, muy, muy grandes, más grandes que las distancias entre las galaxias más cercanas, ahí ya empezamos a ver que empieza a ser que empieza a ser un poco más uniforme. Entonces, también si vamos hacia el pasado y miramos cómo era el universo en el pasado, también vemos que el universo en el pasado era más uniforme. Y de hecho, la idea es que en un pasado medio lejano, digamos, unos 300.000 años o 400.000 años después del Big Bang, el universo en ese momento era bastante uniforme, era, bueno, sumamente uniforme, mucho más uniforme a lo que es ahora. La densidad había una cierta densidad promedio en el universo. El universo en ese momento era más que todo un gas bastante caliente, a unos miles de grados de temperatura, y era sumamente uniforme, pero había pequeñas inhomogeneidades. Bueno, antes de hablar de las inhomogeneidades, vamos a decir que si el universo hubiera sido perfectamente uniforme en ese momento, continuaría ahora también siendo perfectamente uniforme. O sea, para que ahora no sea uniforme, necesitamos que en ese momento en el pasado, o también incluso antes de ese momento, debería haber habido pequeñas inhomogeneidades, pequeñas desviaciones de una uniformidad perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grandes eran esas inhomogeneidades en ese momento, unos 400.000 años después del Big Bang? Y eran sumamente pequeñas, eran de una parte en 100.000, ¿sí? Bien. O sea que si imaginamos la densidad como, no sé, una cantidad de agua de 1 metro, las inhomogeneidades eran algo muy, muy, muy pequeño. Serían como serían 10 micrones, digamos. Claro. O sea, sumamente pequeñas.
esos 10 micrones serían las olitas que había sobre esa agua, digamos. El agua de 1 metro de profundidad sería como la densidad promedio, ¿no? No sé si se entiende la analogía. Sí, no se entiende. Sorprende lo mínimo y poco que fue capaz de esas pequeñas inhomogeneidades para hacer un universo como era sumamente pequeña. Y eso lo conocemos porque podemos ver la llamada radiación cósmica de fondo que se emitió en ese momento, en unos 400.000 años después del Big Bang, y vemos que tiene esas pequeñas inhomogeneidades. Es como que en ese momento se le sacó una foto al universo y ahora, en los últimos 20, 30 años, se ha estudiado esa foto con gran detalle y se vieron estas pequeñas inhomogeneidades. Está refiriendo al WMAP y los siguientes, ¿no? Sí, fue WMAP, Planck es el último satélite, y también hay observaciones de la Tierra. Y bueno, todas esas fueron las observaciones que nos permitieron hacer ahora un mapa muy preciso de todas esas inhomogeneidades, ¿no? Uh-huh. Después, la idea es que el universo, al ir progresando, después cuando se continuó expandiendo, y esas pequeñas regiones que tenían un poquito más de materia fueron atrayendo, por la fuerza de la gravedad, un poco más de materia, y la materia se fue concentrando en esas regiones y fueron creciendo distintas estructuras que eventualmente formaron las primeras galaxias y las primeras estrellas, etc., ¿no? O sea que esas pequeñas inhomogeneidades son el origen de la estructura que hay en el universo. Entonces, si ahora decimos, bueno, ¿por qué tenemos acá la Vía Láctea en este lugar particular del universo? Es porque había, en este lugar particular del universo, había una densidad un poquito mayor que en otras regiones, ¿no? Entonces, en otras regiones que en este momento están vacías, la densidad era un poco menor, ¿no? Entonces, la posición actual de las galaxias y la densidad promedio de galaxias nos dice qué tan grandes eran esas fluctuaciones primordiales, ¿no? Entonces, si hiciéramos también un mapa de dónde están todas las galaxias, tendríamos un mapa de todas esas fluctuaciones primordiales, ¿no? Similar al que tenemos cuando miramos a la radiación cósmica de fondo. Es un mapa en 3 dimensiones donde nos dice qué tan grandes eran esas fluctuaciones podemos tratar de reconstruir qué tan grandes eran en el pasado de manera tal de llegar a la estructura de galaxias que tenemos ahora. Muy bien. Eso es lo que podemos, ver bastante directamente ahora. Hay una teoría de dónde vienen estas fluctuaciones primordiales. Justo te iba a hacer exactamente esa pregunta, digamos, sí. Como consecuencia de qué podrían estar esas fluctuaciones, digamos, ¿no? Claro, sí, es una de las grandes preguntas, es qué fue lo que produjo esas pequeñas fluctuaciones, ¿no? Entonces, la teoría quizás más no diría aceptada, pero la más popular para tratar de describir estas fluctuaciones es una teoría que se llama de la inflación cósmica, que la idea es que muy temprano, al principio del universo, en los primeros instantes, o sea, antes del primer segundo, mucho antes del primer segundo, el universo se expandió muy rápidamente, con una aceleración constante. O sea, eso significa que por unidad de tiempo el universo duplicaba su volumen, ¿no? En un cierto tiempo muy pequeño, duplicaba el volumen y en el mismo tiempo lo volvía a duplicar y así. Como de la misma manera que ocurre la inflación y como suben los precios, ¿no? Claro, por eso se llama inflación, de hecho. Por eso se llama la inflación, sí. Los argentinos somos muy... Tenemos mucha experiencia en eso, no nos llama tanto la atención como un estudiante de física de otro lado, ¿no? Una curiosidad es que la inflación desde que yo nací hasta ahora, o sea, del año 68 hasta ahora, es más o menos la mitad de la inflación cósmica. O sea que... ¿Eso es un dato certero o es algo que inventaste? Sí, bueno, la inflación cósmica es una cierta expansión que se cree que hubo, y es un cierto número que bueno, es el cuadrado del número que se expandió la moneda entre que yo nací y hasta ahora. Qué interesante. Mirá, qué dato como colación, ¿no? O sea que la inflación de Argentina es cósmica, es de una magnitud cósmica. Pero bueno. Obviamente
Si bien la idea de este espacio de discutir sobre ciencia, salen este tipo de cosas que son totalmente llamativas, que a todos nos pasan. Yo tengo Sí. algunos años menos que vos, pero miro los boletos Ajá. de hace 15, 20 años y no puedo creer que las cosas salieran un peso. Sí. Bueno, entonces se produjo este proceso de expansión. Si esa expansión hubiera sido gobernada por las leyes de la física clásica, hubiera producido un universo que hubiera sido perfectamente uniforme, sin ninguna inhomogeneidad. Pero la idea es que esa expansión, durante esa expansión el universo se expandía tan rápido que los efectos cuánticos eran importantes. O sea, el hecho de que la naturaleza se describa por la mecánica cuántica es importante. Y quizás lo voy a decir de otra manera. Esa expansión dura un cierto tiempo, ¿no? Habíamos dicho que era la mitad que era el doble de la inflación en Argentina, y lo que determina ese tiempo es que había una especie de reloj que nos dice cuánto tiempo duraba esa expansión, ¿no? No era un reloj como ahora pensamos, la idea es que era una especie de lo que llamamos un campo que se estaba moviendo, que estaba creciendo, y que llega un momento que cuando crece a un cierto valor específico termina la inflación. Entonces ese campo es una especie de reloj, digamos, que mantiene cuánto tiempo, que nos va a decir cuánto tiempo va a durar ese proceso. Y la idea es que ese reloj tenía fluctuaciones cuánticas. O sea, el hecho de que ese reloj estaba gobernado por las leyes de la mecánica cuántica era importante. Como ustedes saben, en la mecánica cuántica es probabilística. O sea, bueno, por ahí no lo saben, pero sí. un hecho fundamental de la mecánica cuántica es algo probabilístico, y si uno quiere medir algo, como por ejemplo cuánto tiempo va a durar la inflación a lo largo en un cierto punto en el espacio, no vamos a obtener siempre el mismo resultado. A veces tenemos un poquito más, a veces un poco menos, hay unas pequeñas variaciones. Si es muy cuántico hay muchas variaciones grandes. Pero en este caso los efectos cuánticos eran relativamente pequeños, eran de una parte en 10 a la 5, el mismo número que habíamos mencionado antes. Claro. Entonces, la idea es que en algunos lugares la inflación duró un poquito más, en otros lugares duró un poquito menos, y eso produjo las fluctuaciones primordiales. Ajá. Entonces, esa es la teoría más importante, bueno, la teoría más razonable, diría yo, que tenemos para el origen de esas fluctuaciones primordiales. Entonces, esa teoría involucra este campo, que podríamos llamarlo asociado a una nueva partícula que había en ese momento, que sepamos no es ninguna de las partículas que conocemos ahora, debería ser otro campo adicional que quizás existía en ese momento, o que era importante para la evolución del universo en ese momento. Por supuesto se está tratando de entender qué sería ese campo, etc. Pero bueno, no sabemos exactamente qué era. Lo que sí sabemos es que gobernaba la expansión del universo y tenía estas fluctuaciones. Entonces, esa es la teoría dominante, y este proceso produce unas fluctuaciones que en la aproximación más sencilla consistiría en tendrían una estadística que llamamos gaussiana, que es la estadística de variables aleatorias o variables al azar más sencilla, digamos. Bueno, una de las estadísticas más sencillas que existen. Y se ve, cuando vemos a estas fluctuaciones primordiales, podemos calcular cómo es esta estadística, y vemos que efectivamente son gaussianas, o tienen esta propiedad con gran precisión, digamos. Entonces, o sea, esta estadística nos dice, es como tirar un dado, ¿no? O sea, si uno tira un dado, uno puede tener un dado que la probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es igual, ¿no? Entonces esa sería una distribución constante, digamos. Podría uno tener un dado que donde eso no sea cierto, donde el 1 salga más probablemente que el 6, por ejemplo. Con ese dado uno podría hacer trampa en algún juego, etc. Pero bueno. O sea,
y esa probabilidad de que el 1 salga más que el 6 no nos garantiza por ahí que siempre salga 1, ¿no? A veces puede salir 1, a veces puede salir 6. Lo único que nos dice es que el 1 sale más que el 6, por ejemplo, en un dado que no sea uniforme. Las fluctuaciones estas nos dicen que, bueno, la fluctuación más probable es que sea, digamos, 0, pero después hay una cierta probabilidad y también que haya fluctuaciones positivas o negativas, con ciertas probabilidad un poco menor, pero que ocurren y en ciertos lugares ocurren, y por eso hay lugares donde hay un poco más de la materia que en otros lugares que hay un poco menos. ¿Se entiende la idea, más o menos? Sí. O sea que, en definitiva, déjame ver si fui siguiendo, como Sí. producto de estas probabilidades, se crearon las mini fluctuaciones, y ahí donde tuvieron las fluctuaciones primordiales es donde hoy encontramos galaxias en el universo. Exactamente, donde eran positivas. Las fluctuaciones, digamos, positivas, donde el universo se expandió un poco más, entonces ahí vamos a tener una galaxia, ¿no? Y la pregunta que me viene ahora, a lo mejor sale de justo la historia que querés contar, pero ¿qué tiene que ver una fluctuación con la creación misma de materia? Digamos, ¿no? Nada. O sea, hay dos procesos distintos. Uno es que cuando la inflación termina, o sea, el proceso de inflación se produce porque la energía en el vacío no era cero, sino que era positiva y muy, muy positiva, ¿sí? Como que el vacío contenía una cierta energía, que el universo, en un cierto tipo de forma, donde cuando el universo se expande, esa energía no se diluye. Un poquito se diluía y por eso es que la inflación terminando, ¿no? Debido a este campo que existe. Pero bueno, al final de la inflación se produce una especie de transición de fase en donde el universo deja de estar dominado por esa energía constante y se llena de materia, de radiación, de la materia ordinaria que conocemos, ¿sí? Ese es un proceso que, si no hubiera fluctuaciones, sería uniforme, crearía una cantidad uniforme de materia. Es como analogía, podríamos decir que en el pasado el universo podría haber sido como una especie de un gas, y después, al final de la inflación, se congela en pequeñas gotitas y las gotitas son la materia, digamos. Claro. Digamos, eso es una analogía. Sí, como la enorme mayoría de las analogías que hay en física, digamos, ¿no? Sí, es una transición de fases similar a las transiciones de fases que conocemos, pero un poco distinta debido a que las que conocemos son todas relacionadas con la materia. Esta es una transición de fase que transforma la energía del vacío en materia. Claro. Entonces, o sea, cuando se produce el final de la inflación, se llena el universo de materia a temperaturas muy altas, lleno de radiación electromagnética, también todas las partículas de la materia ordinaria, también las partículas de materia oscura, etc. Entonces, eso va a continuar expandiéndose. Eso se produce muy, muy temprano, mucho menos de un segundo. Se expande, se va expandiendo y, bueno, se llega eventualmente al universo actual, ¿no? Se va enfriando, etc. Cuando todo eso tiene 300.000 años, continúa siendo, o 400.000 años, todo eso continúa siendo bastante uniforme, y ahí se emite la radiación cósmica de fondo. La radiación deja de estar en equilibrio térmico, se emite y llega hasta nosotros, y después sigue el universo evolucionando, se forman las galaxias, etc. Si no, las fluctuaciones primordiales son un pequeño detalle adicional, digamos, en esta historia, que son los que forman después la estructura de la materia, o sea, lo que hacen que el universo no sea perfectamente uniforme. Claro. Sí. Entonces, la idea, la versión más sencilla de la teoría, digamos, la aproximación primera que uno puede tener, esas fluctuaciones son perfectamente lo que llamamos gaussianas, o sea que es un tipo de azar, digamos, muy sencillo. Pero la idea es que si en ese momento en el pasado había otras partículas presentes, no solo este campo que habíamos dicho, pero otros campos, y ciertamente esperamos otros campos como el campo gravitatorio, por ejemplo. Entonces, había interacciones bueno, en principio uno espera que hubiera interacciones entre estos distintos campos, y esas interacciones
los podemos pensar como colisiones que había de partículas en ese pasado muy lejano. Y lo crean pequeñas fluctuaciones adicionales o cambian la estructura de las fluctuaciones. Y la distribución que veríamos ahora no sería perfectamente gaussiana, sino que tendría lo que llamamos desviaciones de esa distribución gaussiana. O sea que habría desviaciones de las fluctuaciones, ¿no? Claro. O, si se quiere, una fluctuación de las fluctuaciones. Entonces, la idea es que esas desviaciones nos dan información acerca de colisiones de partículas que había en el pasado, ¿no? En el periodo inflacionario del universo. Claro. Entonces ahora la idea es que si uno mira la distribución de galaxias o mira la radiación cósmica de fondo y uno estudia en detalle esas fluctuaciones, uno podría en principio encontrar desviaciones de la fluctuación de la distribución más sencilla, la llamada gaussiana, y esas fluctuaciones nos darían información sobre esas colisiones de partículas en el pasado. Entonces es en este sentido que el universo es un detector cósmico de partículas. Se está detectando las partículas que existieron en el pasado, al principio del universo. Todo esto de detectar las partículas a nivel del universo sería observando la radiación de fondo. Bueno, hay dos técnicas. Puede ser observando la radiación de fondo, cósmica de fondo, o observando la distribución de galaxias. Claro. Sí, hay dos técnicas y de las dos maneras se está estudiando. ¿Hay una correlación exacta entre la distribución de galaxias y la radiación de fondo? Hay una correlación exacta en el sentido de que las dos tienen el mismo origen, que es fluctuaciones primordiales, y la estadística de estas fluctuaciones está de acuerdo, digamos, pero cuando vemos una fluctuación específica en la radiación de fondo, no es la misma fluctuación específica que vemos en una galaxia, ¿no? Porque la galaxia es algo más cercano.